Revelado. El increíble camino transformador hacia el éxito que nadie ha descubierto antes en el pequeño vecindario de Guadalajara. Javier, un joven ingeniero de 24 años, se siente atrapado entre sus sueños de innovación y la realidad abrumadora de su vida. Desde niño, deseó cambiar su comunidad, pero el brillo de su mente parece haber pasado desapercibido, especialmente ante los ojos de su madre, María, una mujer que lucha cada día en su pequeña tienda de abarrotes. Mientras organiza estantes, sus pensamientos se agolpan, el sacrificio de su madre pesa en su corazón, pero también lo frustra. Ella siempre ha vivido complacida con lo poco, y Javier siente que la presión de demostrar su valía se intensifica cada vez más. ¿Acaso soy solo un soñador?, se pregunta, mientras el miedo a decepcionarla anida en su pecho. El destino le da un giro inesperado cuando se encuentra con el profesor Ramírez, su antiguo mentor. El ánimo y la sabiduría del docente despiertan una chispa en él. No temas a las críticas, Javier. Tu potencial es invaluable, le dice el profesor con firmeza. Javier sale de la tienda con una mezcla de determinación y un creciente nudo en el estómago. Promete buscar la forma de usar la tecnología para impulsar su barrio. Pero al llegar a casa, la mirada desilusionada de su madre lo paraliza. No te alejes de la realidad. Los sueños no alimentan, le advierte con una dulzura que se siente como una mordida. El día siguiente, armándose de valor y con un nuevo propósito, Javier decide implementar sistemas de reciclaje en su comunidad. Pero la resistencia es inmediata, su familia le recuerda los peligros de desafiar lo que siempre ha existido, y algunos vecinos lo ven como un iluso. A cada crítica, se siente tambalear. Pero entonces, una noche, cuando revisa el desván de la tienda, descubre un viejo baúl que perteneció a su abuelo. Los bocetos e ideas olvidadas revelan que su abuelo fue un inventor prometedor en su juventud, pero las circunstancias lo arrastraron a la sombra del olvido. ¿Por qué él no tuvo las oportunidades que merecía? Se pregunta, sintiendo una necesidad urgente de honrar su legado. El impulso de seguir adelante renace dentro de él. Con rabia y determinación, Javier se lanza a la presentación de su proyecto en una competencia de innovación en la ciudad. Sin embargo, el temor a la corrupción del sistema lo asedia. Sabe que las conexiones suelen sobresalir sobre las ideas. En días y noches de trabajo arduo, su ansiedad crece. ¿Qué pasa si no soy suficiente? Si mi esfuerzo no es apreciado, sus pensamientos se entrelazan en un torbellino de dudas y preocupaciones. Ve a su madre desde la trastienda, un pilar de entrega incondicional, y siente su dolor al no poder liberarla de la pobreza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la feria llega, y mientras ajusta su presentación, la angustia lo abraza. Cada susurro de desaprobación en la sala le quita aire. Javier siente que no solo presenta un proyecto, sino que se enfrenta a los fantasmas de su historia familiar y a la necesidad de alzar la voz. Cuando sube al escenario, su mente se acelera, todo entrelaza el miedo a fracasar y el deseo de triunfo. ¿Y si todo se derrumba? Piensa mientras observa una mirada despectiva de un grupo de inversionistas. La presión se intensifica y con ella su determinación. ¿Logrará superar los obstáculos que le han puesto tanto su familia como la comunidad? El tiempo se agota y la tensión alcanza su clímax, su futuro está a punto de escribirse, pero el desenlace permanece en la niebla de lo incierto. El silencio se establece en la sala al momento en que Javier toma una respiración profunda,
intentando dominar sus nervios. Las miradas de los inversores, frías y críticas, lo atraviesan. En ese instante, recuerda las enseñanzas del profesor Ramírez: la autenticidad es tu mejor aliado. Consciente de que el tiempo es un ladrón en este juego, decide concentrarse en su pasión por la innovación, dejando que el sudor frío en su frente se convierta en combustible para su voz. Comienza a exponer su idea. Cada palabra que pronuncia es una batalla contra los ecos de duda que aún resuenan en su mente. El reciclaje no es solo una medida ambiental, es una oportunidad para transformar nuestra economía local, dice, sintiendo la energía fluir a través de él, mientras ilustraciones de su propuesta emergen en la pantalla detrás de él. Javier empieza a notar cambios en la audiencia, algunos asienten, su mensaje comienza a resonar. A medida que avanza en su presentación, se siente más seguro. Habla no solo de cifras, sino de la posibilidad tangible de un futuro más limpio. Se da cuenta de que su abuelo también soñó con hacer algo extraordinario, y en esa conexión encuentra fuerza. Es un legado que pretende revivir, no solo para él, sino para rendir homenaje a una historia que le precede. Al llegar a la parte crítica de su discurso, introduce una historia personal, revelando sus miedos e inseguridades. Sé lo que es sentir que no se tiene la voz, dice con convicción, mirando directamente a los inversores. Pero también sé que cada pequeño cambio cuenta y que, juntos, podemos crear un modelo que no solo beneficia a unos pocos, sino a todos. Cuando termina, siente un alivio abrumador, como si una mochila pesada se hubiera deslizado de sus hombros. Aplausos tímidos comienzan a fluir, seguidos por un murmullo entre las personas que se encuentran en la sala. Javier se pregunta si realmente su mensaje logró ser transformador. Está preparado para lo que venga, incluso para la crítica más directa. Al concluir el evento, uno de los inversores se acerca. Tu pasión es innegable, dice, mientras estudia los gráficos que presentó. Pero debes ser consciente de que el éxito en este campo no solo viene de la buena intención, sino de realidades financieras inquietantes. ¿Tienes un plan sólido para enfrentar esos obstáculos en tu propuesta? Estas palabras lo golpean con una mezcla de emoción y desafío. En el fondo, Javier sabe que tiene mucho que aprender, pero también siente que ha dado un primer paso crucial hacia la madurez profesional. Con la cadena de preguntas persiguiéndolo, Javier decide sumergirse en la investigación y desarrollo de estrategias más robustas para su proyecto. Siente que ha despertado algo en su interior, un deseo no solo de innovar, sino también de convertirse en un líder en su campo. Ahora, más que nunca, es consciente de que la transformación requiere más que una buena idea, implica perseverancia, planes estratégicos y la capacidad de adaptarse. En los días posteriores, Javier se sienta en su computadora muchas noches, revisando estadísticas, analizando los comentarios recibidos y buscando alianzas que puedan fortalecer su propuesta. Su mente se ahonda en las posibilidades, pero también en las realidades duras del camino que ha elegido. ¿Estoy preparado para lo que esto implica? Cuestiona en su interior. Mientras organiza los datos, una invitación inesperada aparece en su bandeja de entrada, invitándolo a una reunión privada con un reconocido empresario de la industria. Un escalofrío de emoción y temor lo recorre. Este podría ser el impulso que necesita, una oportunidad para acceder al tipo de apoyo que desearía tener desde el principio. Pero, ¿realmente está listo para aprovechar el momento? Con una mezcla de entusiasmo y ansiedad, Javier se encuentra ante un nuevo umbral que podría definir su futuro. Sin embargo, lo que él no sabe es que esta reunión también pondrá a prueba su ética y los límites que está dispuesto a cruzar. ¿Estará preparado para enfrentar la sombra de la ambición y las decisiones que vendrán? Javier se despierta antes del amanecer, la luz tenue apenas se filtra a través de la ventana. Su mente da vueltas en un torbellino de ideas. La reunión de hoy no es solo un encuentro, es una puerta abierta hacia un futuro incierto.
Mientras se prepara, sus manos tiemblan ligeramente mientras se asegura de que cada documento esté en su lugar. En su interior, un mar de dudas y esperanzas se entrelazan, pero la palabra oportunidad resuena en su mente como un mantra. Al llegar al elegante edificio donde se llevará a cabo la reunión, Javier siente como el ambiente se carga de energía y ambición. La estética minimalista del lugar contrasta con su propio mundo desordenado. En la sala de espera, un par de personas discuten animadamente sobre el último avance tecnológico, mientras que otros revisan informes financieros. Javier se siente como un pez fuera del agua, pero recuerda la voz del profesor Ramírez: nunca menosprecies tu visión. Cuando finalmente se presenta ante el empresario, un hombre de negocios reconocido por sus logros pero también por su dureza, siente que todo lo que ha trabajado está a punto de ser puesto a prueba. El empresario lo examina con una mirada crítica, lo que provoca que el corazón de Javier palpite con fuerza y su mente acumule preguntas. Así que, Javier, comienza el empresario, he revisado tu propuesta. Tu enfoque hacia el reciclaje es interesante, pero necesito saber cómo planeas monetizarlo en un mercado saturado. ¿Tienes algo más que una buena intención? Esa pregunta resuena en su cabeza, rememorando los momentos de inseguridad pasados, cuando sus ideas eran únicamente sueños. Ahora se enfrenta a una realidad distinta, donde cada palabra puede definir su futuro. La conversación fluye y un rayo de determinación atraviesa a Javier. Comienza a articular no solo sus planeamientos, sino también su visión a largo plazo, ligando su propuesta a datos del mercado y mostrando su investigación. Se siente más seguro, la transformación de su incertidumbre en confianza empieza a ser tangible. Cada argumento, cada cifra mencionada, se convierte en un paso hacia la consolidación de su proyecto. Sin embargo, la imagen del abuelo sigue latente, recordándole que su camino es más grande que él. A medida que la reunión avanza, el empresario cambia su tono y le lanza un desafío más complejo. Puede que tengas una buena idea, pero los números son solo una parte del juego. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para hacerla realidad? Las palabras lo golpean, retándolo a mirar no solo hacia afuera, sino dentro de sí mismo. Javier se encuentra en una encrucijada. Las tentaciones de dejar de lado sus principios por el éxito son seductoras. Comienza a cuestionar su ética, preguntándose hasta qué punto se permitiría comprometer sus valores para alcanzar el reconocimiento y hacer realidad su sueño empresarial. Terminada la reunión, la mente de Javier sigue girando. A medida que regresa a casa, reflexiona sobre lo que realmente quiere lograr. Tal vez este desafío es más acerca de su crecimiento personal que de la propuesta en sí misma. ¿Qué parte de mí estoy dispuesto a sacrificar por el éxito? Se cuestiona en voz baja. Pasan días, y la necesidad de encontrar un equilibrio entre sus ideales y las exigencias del mundo empresarial se convierte en un conflicto constante. De repente, un impulso lo lleva a buscar respuestas en libros de ética empresarial. Sus lecturas lo cautivan y, a través de ellas, empieza a descubrir no solo la importancia de la moral en el mundo empresarial, sino también su propio sentido de identidad y la forma en que la ambición puede entrelazarse con la integridad. Mientras desarrollaba su camino, un nuevo correo electrónico aparece en su bandeja de entrada. La línea de asunto lo sacude: propuesta no oficial, oportunidad exclusiva para Javier. Toma un momento para procesar la inesperada posibilidad que se presenta ante él. Sin saberlo, este nuevo giro irá más allá de lo profesional, lo llevará a afrontar un dilema que cuestionará sus bases y su futuro. ¿Aceptará este riesgo, o tomará la decisión de permanecer fiel a su visión inicial? Javier se detuvo un momento frente a la pantalla del ordenador. La pantalla iluminaba su rostro, un contraste con la oscuridad de la noche que lo rodeaba. La línea de asunto del correo lo llamaba a moverse, a explorar lo desconocido, pero, en el fondo, una voz interna le advertía que cada decisión conllevara un peso. La urgencia de actuar lo empujó a abrir el mensaje.
El contenido era intrigante. Un inversor anónimo se ofrecía a apoyarlo en la implementación de su iniciativa de reciclaje, pero había un precio: debía demostrar su capacidad para liderar en condiciones adversas. Demuestra que puedes tomar decisiones difíciles, decía el correo. Aparentemente, el inversor buscaba no solo ideas, sino un carácter firme, uno que pudiera enfrentar retos inesperados. A medida que leía y releía el mensaje, Javier sintió un torbellino de emociones. Era tentador. La oferta era mucho más de lo que había imaginado, pero también representaba una jugada arriesgada. Estaba en juego no solo su proyecto, sino su integridad. ¿Cómo podría demostrar su enfoque ético en un entorno que valoraba los resultados por encima de los métodos? Las lecturas sobre ética empresarial lo habían equipado con herramientas para abordar este dilema, pero enfrentarse a la realidad era una prueba distinta. Decidió hacer una proyección de las posibles repercusiones de aceptar la oferta. Hacer un análisis de riesgos. ¿Qué significaría renunciar a ciertas convicciones por el éxito? Mientras las ideas se formulaban en su mente, sus manos empezaron a moverse, creando un mapa conceptual sobre su escritorio. Esto no era solo una oferta, era un camino que podría ser liberador, pero también limitante. Las noches se volvieron largas. Javier dedicaba horas a pensar cuál sería la estrategia correcta. En su mente, la figura del empresario que lo había desafiado antes surgía con cada nuevo análisis. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar? Resonaba. Cada noche, se preguntaba si era lo suficientemente fuerte para no dejarse llevar por las tentaciones. La visión del éxito brillaba como una estrella distante, pero el camino hacia ella le parecía nebuloso y lleno de obstáculos morales. Un día, decidió acudir a su mentor, el profesor Ramírez. La conversación fluyó con facilidad, y se sintió aliviado al expresar sus dudas. Si tuvieses que elegir entre ser un líder respetado o un simple empresario exitoso, ¿cuál elegirías? Le preguntó el profesor con seriedad. Javier se quedó en silencio, la pregunta pesaba en su mente como una piedra. Reconocía que la respuesta no debía ser trivial, cada elección tendría repercusiones en su futuro personal y profesional. Un verdadero líder construye puentes, no muros, continuó Ramírez. Si alguna vez comprometes tu ética, el éxito será fugaz, y lo que el mundo necesita hoy son líderes que marquen una diferencia genuina. Las palabras resonaron profundamente en Javier. El profesor le ofreció un consejo contundente: cuando tengas claro lo que realmente valoras, aférrate a ello, no dejes que el miedo te desvíe. Con cada consejo, Javier empezó a formular su propio principio: la verdadera medida del éxito reside en el impacto positivo que uno puede tener en el mundo. Con renovada determinación, se sentó frente a la pantalla nuevamente. Esta vez, no solo estaría considerando su respuesta a la oferta del inversor, estaría examinando su propia identidad. La claridad se afianzó en su mente. Antes de presionar el botón de respuesta, Japón y el sacrificio de sus valores ocupaban el primer lugar en su mente. ¿Cuál es la oportunidad real aquí? Su respiración se hizo pesada al pensar en lo que estaba por venir. Una vez que tomara la decisión, no habría vuelta atrás. Un nuevo desafío se presentaba. Justo cuando estaba a punto de dictar su respuesta, la notificación de un nuevo correo interrumpió su concentración. Era de un viejo contacto, alguien que podría abrirle otra puerta, pero también generaría más preguntas que respuestas. La incertidumbre lo envolvía. ¿Podría este nuevo camino significar un mayor desafío o una oportunidad creativa para reafirmar sus valores profundamente arraigados? La inquietud y la determinación lo acompañaban mientras su dedo se suspendía sobre el ratón. El futuro estaba a un clic de distancia. Javier se destensa cuando ve la familiar dirección de correo. Lo que comienza como una leve curiosidad se convierte rápidamente en un torrente de posibilidades. Es de Clara,
una antigua colega que había abrazado un cambio radical en su propia carrera. Años atrás, ella había renunciado a un trabajo seguro para perseguir su pasión por el diseño sostenible. Sus éxitos recientes en la industria lo hicieron preguntarse si había algo más por descubrir en su propio camino. Decidió abrir el email y, a medida que leía, su mente comenzaba a desbordarse de preguntas. Clara hablaba de un nuevo proyecto en el que estaba involucrada, uno que se alineaba perfectamente con sus intereses sobre la sostenibilidad. Mencionaba la importancia de la autenticidad y cómo había encontrado esa chispa que encendió su entusiasmo y creatividad. Su historia era la de una metamorfosis, de la rutina a la reinvención. Los detalles de su mensaje parecían las piezas de un rompecabezas que Javier aún no había conseguido armar. Mientras leía, las dudas comenzaron a asomarse en su mente. ¿Qué tan dispuesto estaba a escuchar su voz interior en lugar de sucumbir al atractivo de un apoyo financiero inmediato? Clara había tomado decisiones difíciles, su camino no había sido fácil, pero su alegría era palpable incluso a través de un correo electrónico. Con un aire de nostalgia pero también con un creciente sentido de urgencia, Javier se dio cuenta de que la vida estaba llena de elecciones. La constante lucha entre el pragmatismo y el deseo de crear un impacto significativo comenzó a desgarrarlo. ¿Era posible abandonar el enfoque de corto plazo que lo estaba atrapando? ¿Podía permitir que la pasión lo guiara en lugar de solo el deseo de éxito inmediato? Entonces, reflexionó sobre lo que la elección de aceptar el apoyo del inversor anónimo significaría en términos de su identidad. Cada decisión lo definiría de formas que aún no comprendía. Recordó las palabras de Ramírez y examinó cuidadosamente sus intenciones. ¿Él realmente quería ser un líder que inspire o simplemente buscaba una salida rápida hacia el éxito personal? Miró de nuevo la pantalla, preguntándose si debería entrar en el proyecto de Clara, una oportunidad que presentaba la posibilidad de aliarse con alguien que compartía su visión más profunda sobre sostenibilidad. Finalmente, decidió que no podía actuar con prisa. En lugar de escribir la respuesta al inversor, optó por programar una reunión con Clara. Iba a exigir claridad. Tenía la necesidad de aprender de su experiencia, de absorber cada matiz de su trayecto. Al hacerlo, esperanzado, se dio cuenta de que esta podría ser la verdadera forma de reafirmar sus valores. Con el corazón palpitante, envió un correo a Clara, proponiendo un encuentro. La idea de colaborar en un proyecto que no solo aportara resultados financieros, sino que también impactara el mundo, comenzaba a arder en su interior. Así, se sintió como si cada decisión lo alejase del abismo ético al que había estado asomándose. Pero mientras cerraba su portátil, una nueva notificación iluminó la pantalla. Era un mensaje del inversor. Espero tu respuesta. El tiempo es esencial. Hacerlo rápido y bien, o quedarte atrás. La presión comenzaba a presionar sobre sus hombros, y él sabía que estaba por tomar la decisión más crítica de su vida. ¿Podría su búsqueda de la autenticidad prevalecer en este crítico momento de su trayectoria? La incertidumbre se mantenía en el aire, y Javier sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. El día del encuentro con Clara llegó. Javier había planeado cada detalle con meticulosidad y, sin embargo, la ansiedad lo consumía. Al llegar al café donde habían acordado verse, el aroma del café recién hecho apenas logró calmar los latidos frenéticos de su corazón. Observó a su alrededor, pero su mente estaba ensimismada en la conversación que iba a tener, la cual podría modificar el rumbo de sus decisiones y su vida. Cuando Clara apareció, su presencia irradiaba energía. Vestía ropas que reflejaban su compromiso con el diseño sostenible y, al mismo tiempo, una autenticidad que Javier había ansiado encontrar en sí mismo. Se saludaron y, tras unos momentos de charla casual, se sumergieron en el propósito del encuentro. Me alegra haberte contactado, comenzó Clara, con una sonrisa genuina. Lo que tenemos entre manos es más que un proyecto, es una oportunidad para transformar el mundo a nuestro alrededor.
Sus palabras formaban un eco profundo en la mente de Javier. Con cada explicación que Clara daba sobre la iniciativa, su propio mundo se iba desmoronando y recomponiendo en formas que nunca había imaginado. La idea de fusionar un impacto real con su trabajo le estaba resultando casi irresistible. Mientras Clara compartía los detalles del proyecto, Javier comenzó a cuestionar su propia motivación. ¿Por qué me siento tan atraído por esto?, se preguntó mentalmente. Aunque el proyecto prometía un éxito financiero, lo que más lo excitaba era la posibilidad de alinearse con un propósito que lo trasciende. Esa chispa mencionada por Clara lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. La conversación se tornó más profunda y Javier le contó sobre la oferta del inversor. Clara lo escuchó atentamente, sin juzgarlo. Por un momento, se sintió vulnerable al compartir sus miedos y dudas. Sigo en un dilema entre seguir el camino del dinero rápido y el incierto pero enriquecedor camino de mi pasión, admitió Javier. Entiendo tu preocupación, respondió Clara con seriedad. Pero, ¿qué te gustaría que pensaran de ti en un futuro? ¿Quieres ser recordado por la rentabilidad de una inversión o por el impacto que dejaste en la vida de las personas? La pregunta resonó en su interior como un trueno. Con cada palabra de Clara, edificaba su visión personal. Javier podía visualizar un camino alternativo, uno donde la autenticidad fuera la brújula en lugar del miedo. Pero, a la vez, la presión económica seguía acechando en su mente. El inversor no solo prometía dinero, también era un símbolo de estabilidad. Al final de la cita, Clara lo miró a los ojos y dijo: a veces, el miedo se disfraza de oportunidades. No temas escuchar tu voz interior. La verdadera inversión es la que realizas en ti mismo. Javier sintió que su mente daba un giro radical, comenzaba a comprender que su verdadero desafío iba más allá de un simple financiamiento. Era un reto personal, una búsqueda de autenticidad. Mientras se despedía de Clara, una mezcla de esperanza e incertidumbre lo llenó. Tenía que tomar una decisión, y el tiempo apremiaba. Al instante recordó el mensaje del inversor, la urgencia de la propuesta y el peso que ello representaba. Sin embargo, mientras iniciaba el camino hacia su casa, una idea empezó a germinar en su mente: ¿sería posible encontrar un camino que integrara su necesidad financiera con su deseo de impactar de forma positiva? Esa visión se entrelazaba con la búsqueda de un propósito que jamás había considerado viable. Al llegar a casa, sintió que una nueva fase de su vida había comenzado. La presión no se había suavizado, al contrario, se había intensificado. Y en medio de esa tormenta, se dio cuenta de que la decisión final no solo definiría su carrera, sino quién era realmente. Entonces, sin poder resistir la atracción de lo inevitable, se sentó frente a su computadora. Tenía que darle forma a su visión. Era un momento crucial. ¿Sería capaz de imaginar una propuesta que uniera a ambas partes de su vida? Con la mente agitada y el corazón acelerado, comenzó a escribir, sin saber que lo que estaba a punto de revelar marcaría un nuevo comienzo. El sonido constante del teclado resonaba en la habitación, marcando el compás de su creciente determinación. Javier sabía que cada palabra que tecleaba en aquel documento digital lo acercaba más a una decisión que cambiaría su vida. Sin embargo, el sudor le brillaba en la frente, cada letra representaba un riesgo, una posibilidad de éxito o fracaso. Las dudas asomaban como sombras en su mente, ¿y si no lograba plasmar su visión con la claridad que necesitaba? ¿Y si el inversor desechaba su propuesta por no ser suficientemente comercial? Mientras escribía, sucumbió a una oleada de pensamientos. 3 años atrás, había renunciado a su trabajo estable, motivado por la ilusión de emprender. Cada logro, cada pequeño paso hacia adelante había sido alimentado por una pasión férrea. Pero en el fondo, un vacío persistía, una pregunta sin respuesta: ¿qué significaba realmente el éxito para él? Reconoció que el miedo a la incertidumbre era lo que había gobernado la mayoría de sus decisiones recientes.
La propuesta de Clara había sido un revulsivo, una sacudida que despertó en él ambiciones olvidadas. Tenía que encontrar una manera de fusionar esos dos mundos, el mundo financiero que le ofrecía seguridad y el deseo de impacto social. En la pantalla, empezaba a vislumbrar un proyecto que no solo podría generar ingresos, sino que, además, dejaría una huella significativa en la sociedad. Con cada párrafo que redactaba, su voz interior cobraba más fuerza. Las ideas fluían, un negocio que integrara ética y sostenibilidad, que además de ser lucrativo, sirviera para educar y movilizar a otros en torno a causas fundamentales. Era el momento de dejar de lado el miedo y hacer frente a sus convicciones. A medida que su propuesta tomaba forma, una sensación de liberación lo envolvía, un rostro sonriente se dibujaba en su mente, el de Clara, alentándolo a seguir adelante. Esa noche, Javier se permitió abrir la puerta a su creatividad. Había algo que resonaba en su interior, estaba dispuesto a dar ese salto al vacío. Finalmente, el texto en su pantalla dejó de ser solo una idea. Se convirtió en un proyecto tangible, un puente entre sus aspiraciones y una vida con propósito. Sin embargo, también sabía que iba a tener que enfrentarse a obstáculos, a la resistencia de aquellos que valoraban más el dinero que el impacto positivo. Al finalizar su propuesta, Javier sintió que, a pesar de la inminente incertidumbre, lo había decidido. Había dejado aflorar su verdadero yo, el Javier que aspiraba a más que un simple balance de utilidades. La esencia de lo que había creado ahora lo desafiaba a presentar su trabajo, a mostrarle al inversor la posibilidad de un camino diferente. Sin embargo, antes de enviarla, un nuevo pesimismo empezó a cernirse sobre él. ¿Qué pasaría si el inversor rechazaba mis ideas? ¿Y si Clara consideraba que no estaba listo? La presión de esas preguntas lo inyectó con una última súbita oleada de nerviosismo. Caminaba por el filo de un sueño que podía volverse realidad, pero el miedo a no cumplir con las expectativas lo acechaba cada vez más que una sombra. Con el cursor titilando en la pantalla, Javier comprendió que la próxima decisión lo definiría. Debía elegir entre ocultarse detrás de un manto de seguridad o lanzarse al abismo de lo desconocido. Con el corazón en la mano, respiró profundamente mientras la pantalla permanecía abierta frente a él. Ahora su mente giraba en torno a un dilema aún más apremiante: ¿sería capaz de enfrentar no solo su propia percepción del éxito, sino la oposición de un sistema que adoraba la estabilidad sobre la innovación? Lo que aún no sabía era que su próximo paso no solo le costaría sus dudas, sino que también confrontaría una verdad que había evadido por mucho tiempo. El tiempo se agotaba, debía actuar. La mente de Javier retumbaba con posibilidades mientras el cursor parpadeaba desde la pantalla, desafiándolo a actuar. Había aprendido que el momento decisivo no siempre era una explosión dramática, a veces, era un susurro que lo instaba a levantarse y avanzar, incluso si el camino era incierto. Esa revelación lo llevó a cuestionar su propio propósito. Al fin y al cabo, había buscado esquemas de éxito que otros habían trazado. Era momento de escribir su propia narrativa. Movió con firmeza las manos sobre el teclado, impulsado por una mezcla de ansiedad y determinación. Cada palabra que tecleaba no solo delineaba un plan de negocios, representaba un compromiso con su verdadero yo. Su visión era clara: quería un proyecto que no solo fuera financieramente exitoso sino que reflejase sus valores. En esa búsqueda, se dio cuenta de que había una palabra que llenaba el vacío de su anterior insatisfacción: autenticidad. A medida que evolucionaba su propuesta, empezó a percibir su esencia. No era solo un proyecto comercial, era una extensión de sus creencias. La idea de un negocio ético y sostenible empezó a tomar cuerpo, como un ente propio que exigía rumbo. Pero en cada paso que daba hacia adelante, el miedo que creía haber abandonado regurgitaba: su idea podría no aterrizar bien ante un inversor habituado a un modelo tradicional. Las noches pasaban y, con cada jornada de inspiración, nuevas preguntas lo asaltaban.
¿Era su propuesta realmente innovadora o simplemente otro eco en un mercado saturado de ideas? Reflexionó sobre el valor de la autenticidad. Decidió realizar una lista, fortalezas y debilidades, oportunidades, amenazas. Era vital saber que lo hacía diferente. Sus habilidades eran evidentes, pero había un talento oculto en el que había desestimado, su capacidad para conectar con los demás. Era un don que, si se capitalizaba, podría ser su carta más poderosa en la presentación ante el inversor. A la mañana siguiente, Javier se sentó frente a un espejo. Se vio a sí mismo en una mirada crítica, a menudo llena de inseguridades, pero su mente empezó a reconstruir esa imagen. Era un emprendedor en busca de una conexión real, no una simple transacción. Esa visión renovada se convirtió en su ancla mental. Decidió que no solo se trataría de números, sería una experiencia humana. Organizó una reunión con Clara para practicar su presentación. Sabía que la retroalimentación honesta de alguien que respaldaba su idea, pero que también tenía un juicio crítico, era fundamental. Cuando empezó a compartir su propuesta, notó cómo Clara se inclinaba hacia adelante, interesada, asintiendo con la cabeza en momentos clave. La sensación de compartir su pasión con alguien que comprendía lo que representaba lo llenó de energía. Pero a medida que terminaba su presentación, una sombra de duda todavía acechaba. Clara hizo una pausa, llevando sus pensamientos hacia el siguiente nivel. Javier, en tu visión, veo un gran potencial, pero ¿estás dispuesto a arriesgar tu estabilidad personal por ello? Esa simple pregunta lo llevó a cuestionarse si estaba listo realmente para salir de su zona de confort. La tensión en su pecho se intensificó. Enfrentar esa pregunta significaba confrontar no solo sus temores, sino una verdad que había querido ignorar. Su aspiración llevaba consigo un costo. Comprendió que la solución no sería solo una lucha profesional, sino un viaje personal, donde cada paso lo acercaría no solo a su proyecto, sino a su auténtico yo. El momento de revelación llegó cuando, en medio de la charla, recordó una frase que su padre solía repetir: el éxito no es un destino, es un camino. Eso le otorgó un nuevo tipo de fuerza. Había que abrazar la incertidumbre y las posibles repercusiones de su viaje. Mientras se despedían, convencido de la necesidad de continuar su camino, Javier sintió que el verdadero reto no era presentar su idea, sino abrazar la vulnerabilidad frente a la posibilidad de fracasar. Sin embargo, un nuevo pensamiento comenzó a gestarse. ¿Sería capaz de comunicar su pasión y verdad auténtica al inversor? El tiempo se acercaba, y su futuro pendía de un hilo tenso, esperando su próximo movimiento. ¿Estaba preparado para desafiar los estándares del éxito convencional, o su miedo lo mantendría atado en su búsqueda de lo que realmente significaba triunfar? Javier se levantó aquella mañana con algo más que una sensación de propósito. Había una chispa en su interior, una mezcla de nerviosismo y determinación que palpitaba en su pecho. Cada amanecer parecía presentarle el lienzo en blanco sobre el cual plasmar su nueva realidad. Se miró en el espejo con franqueza, intentando comprender con qué cara se presentaría ante el mundo y, sobre todo, ante el inversor que podría llevar su idea a una nueva dimensión. Después de varios días de introspección, se sentó a revisar los puntos clave de su propuesta. Cada sección que había desarrollado era un reflejo de lo que él quería y necesitaba hacer, pero más allá de eso, también representaba lo que deseaba entregar al mundo. En su mente perduraba la pregunta de Clara. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su estabilidad? La respuesta era compleja. Sabía que la zona de confort era un refugio engañoso, pero también sentía un afecto arraigado por la seguridad que ofrecía. Esa tarde, comenzó a investigar un poco más sobre estrategias de presentación. Se adentró en historias de emprendedores que habían enfrentado adversidades. Cada relato encendía una llama en él, y por primera vez se sintió partícipe de un legado más grande. Comprender que otros habían transitado caminos llenos de incertidumbre y riesgo lo ayudó a definir la fuerza de su propuesta.
Su propio contacto con el miedo se transformó en un combustible que lo movía hacia objetivos más altos. Javier decidió construir un prototipo. No era solo un documento, habían pasado semanas desde que comenzó a soñar. Era tiempo de materializar su visión, lo que significaba hablar con otros, hacer real su idea. Contactó a un amigo ingeniero y comenzó a compartirle sus conceptos. La química entre ellos fue instantánea, juntos esbozaron detalles que nunca antes habían cruzado su mente. Poco a poco, su idea fue evolucionando, tomando forma, convirtiéndose en un modelo tangible que reflejaba su esencia. Pero esa euforia fue rápidamente sustituida por otro manto de dudas. Lo que antes parecía un sueño alcanzable, ahora se sentía como un monstruo del cual se escondía. Si lo que estaban creando era realmente revolucionario, ¿cómo podría presentarlo ante alguien que evaluaba su propuesta con una mirada más fría y analítica? Había días en que se sentía imbatible, otros, se cuestionaba si todo había sido en vano. Un nuevo encuentro con Clara se acercaba. Decidió que esa vez no solo compartiría su presentación, sino que abriría su corazón. Tuvo una conversación con su amigo ingeniero y juntos redactaron un mantra para recordar, la vulnerabilidad es la nueva fuerza. Con ese pensamiento resonando en su mente, se preparó para ser auténtico, tal y como lo había querido siempre. La noche antes de la reunión, Javier se despertó en medio de un torrente de pensamientos. ¿Y si fracasaba? Pero entonces recordó que el fracaso era parte del proceso de aprendizaje. Se puso a escribirse una carta que nunca enviaría, una manera de enfrentar su miedo, y en ella enumeró todas las razones por las que su idea valía la pena, todas las emociones que deseaba compartir. Cada palabra era un paso hacia el desprendimiento de las ataduras que lo mantenían quieto. Al llegar el día de su presentación, se sentó frente a Clara, aclarando su mente y respirando profundamente. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que el peso de la vulnerabilidad se convertía en ligereza. Ya no solo exponía un concepto, estaba abriendo una ventana a su alma, a sus convicciones más profundas. Pero la prueba final aún quedó en el aire. Clara lo miró con seriedad y preguntó, ¿y si el inversor no ve el valor que tú sí ves en tu idea? Ese instante lo hizo tambalear. Fue un llamado a la realidad, un recordatorio de que la aceptación y el rechazo eran facetas del mismo camino. Gracias a esa confrontación, tuvo la certeza de que su viaje no solo se trataba de un negocio. Ahora la narrativa se había convertido en un eco de su propia transformación. Mientras Clara lo alentaba a seguir adelante, Javier comprendió que este era solo el comienzo. Para el siguiente paso, necesitaba no solo ser escuchado, sino también estar preparado para cualquier respuesta. De repente, un nuevo horizonte se dibujaba ante él. ¿Había realmente comprendido lo que estaba en juego, o había solo rasguñado la superficie de un océano de posibilidades? Era el momento de descubrirlo y la próxima reunión con el inversor se acercaba. ¿Sería capaz de demostrar que su pasión y autenticidad eran suficiente defensa ante la balanza de un éxito que aún no podía nombrar? La luz del sol se colaba por la ventana cuando Javier se sentó frente a su computadora una vez más. Había pasado semanas preparándose para este momento. Había recopilado datos, ensayado su presentación y, sobre todo, había revisado cada palabra que deseaba transmitir. No solo estaba presentando una propuesta de reciclaje, se estaba mostrando a sí mismo, en su forma más pura. Cuando llegó el día de la reunión con el inversor, la sala estaba fría y aséptica, en contraste con el calor que sentía en su pecho. A medida que se sentaba frente al ejecutivo, sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Pero esta vez, en lugar de miedo, había un aire de determinación que lo envolvía. Había decidido que no permitiría que el pánico guiara su voz, iba a hablar con sinceridad. Hoy aquí, no solo les presento un proyecto. Estoy compartiendo con ustedes una parte de mí, comenzó Javier, sintiendo cómo su mano temblorosa se estabilizaba al mirar a los inversores.
Detalló con pasión su idea de un sistema de reciclaje que no solo reduciría desechos, sino que también generaría empleo y educaría a la comunidad. Mientras lo hacía, recordó las palabras de Clara, esa mezcla de autenticidad y propósito que resonaban en él. Poco a poco, Javier notó cambios en la audiencia. Miradas de interés comenzaron a sustituir las cejas fruncidas. La conexión que había buscado estaba tomando forma. Dijo, nuestros sueños no deben ser solo un reflejo de lo que el mercado quiere, sino de lo que realmente podemos construir juntos. Esa afirmación le otorgó fuerza. Al terminar, el silencio que siguió fue abrumador. Las dudas no se disiparon completamente, pero el viento había cambiado. Un inversor se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en él, preguntando, ¿cómo piensas asegurar viabilidad a largo plazo? En lugar de titubear, Javier respondió con seguridad, convencido de que sus respuestas estaban arraigadas en su propósito, no en la necesidad de impresionar. La reunión concluyó y Javier salió de allí con una sensación de logro. No importaba el desenlace inmediato, ya había conquistado un gran temor. Había demostrado no solo ante los demás, sino ante sí mismo, que sus sueños merecían ser validados. La mañana siguiente, mientras revisaba su correo electrónico con ansias, un mensaje destacaba. Era de los inversores. Nos gustaría trabajar contigo, le anunció el correo. La euforia se apoderó de él, pero lo que realmente lo emocionó fue la extensión de la oferta, incluía asesoramiento para seguir desarrollando su propuesta. Aquello representaba más que capital, se trataba del reconocimiento de que su visión era valiosa. Los siguientes meses fueron una travesía de aprendizaje constante, donde Javier fluía entre la emoción de la innovación y los desafíos de la implementación. Sin embargo, a pesar de las dificultades, se mantuvo firme en sus valores. Comenzó a crear un equipo que compartía sus principios, y pronto su proyecto fue tomando forma, transformándose en algo que realmente podría dedicar su vida. Finalmente, Javier miró hacia atrás y se dio cuenta de cuánto había crecido. Sabía que su madre, aunque no completamente convencida al principio, comenzó a ver el brillo en su mirada. En una reciente visita, comentó, no sabía que soñabas tan grande, hijo. En ese momento, Javier sonrió, sintiendo que había logrado cambiar la narrativa familiar. Se paró ante un público en un evento de su comunidad, no solo como un ingeniero, sino como un líder emergente. Este no es solo mi éxito, es el de todos nosotros, pronunció. La respuesta fue abrumadora, aplausos resonantes y la mirada de orgullo en los ojos de su madre. Así, Javier finalmente conquistó no solo su miedo a fracasar, sino el espacio que merecía en la historia de su comunidad. Había alcanzado un nivel de confianza sólido, y su ambición, alimentada por la autenticidad, no solo lo llevó al éxito profesional, sino a un reconocimiento personal profundo. Con esta experiencia, Javier entendió que la verdadera medida del éxito nunca sería solo el resultado financiero, sino el impacto humano detrás de cada decisión. Había probado que los sueños son alcanzables cuando se fusionan con la integridad, esta fue su más grande victoria. Ahora, más que nunca, es evidente que su viaje ha apenas comenzado. Cada día es una oportunidad. ¿Y tú, estás listo para abrazar tu propio camino transformador? No esperes ni un segundo más para hacerlo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar su camino. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no dudes en compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de la transformación. Hazlo ahora.